El momento en que entré al tribunal, mi nuera soltó una carcajada. Y segundos después, el juez pronunció mi nombre completo. Jamás pensé que esas dos cosas juntas marcarían el día en que mi vida se partiría en dos. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Me llamo Carmen Dolores Herrera de Morales. Tengo 73 años, y hasta hace 6 meses creía que conocía a mi familia. Esa mañana de octubre, mientras caminaba por los pasillos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, llevaba puesto mi vestido azul marino, el mismo que había usado para graduaciones, bodas y confirmaciones durante los últimos 20 años. Las manos me temblaban dentro de mi bolso de cuero gastado, donde guardaba los últimos documentos que me quedaban, mi cédula de identidad, una foto de mi difunto esposo Joaquín y la escritura original de la casa de la calle Alcalá que habíamos comprado juntos en 1978. El olor a desinfectante y papel viejo del tribunal se mezclaba con el aroma de mi perfume barato. Esa colonia de violetas que compraba en el Mercadona porque era lo único que podía permitirme desde que mi pensión se había vuelto insuficiente para todo. Mis zapatos negros de tacón bajo hacían un sonido seco contra el mármol mientras seguía al abogado de oficio que me habían asignado. Un hombre joven que apenas me había dirigido la palabra durante los 15 minutos que duró nuestra única reunión. La sala 4 se abría ante mí como una catedral fría. Los bancos de madera oscura estaban casi vacíos, excepto por 3 figuras que reconocí inmediatamente. Mi hijo Miguel, sentado en primera fila con la cabeza gacha. Mi nuera Patricia, impecablemente vestida con un traje gris perla que yo sabía que costaba más que 3 meses de mi pensión. Y el abogado de ellos, un hombre con corbata de seda que revisaba papeles con la naturalidad de quien ha hecho esto cientos de veces. Miguel no me miró cuando pasé junto a él. Durante 45 años, había sido mi niño, mi único hijo, el pequeño que se escondía detrás de mis faldas cuando tenía pesadillas. Ahora, a los 45 años, sentado ahí con su traje de oficina arrugado, parecía un extraño. Patricia, en cambio, me siguió con la mirada, y cuando nuestros ojos se encontraron, sonrió. No era una sonrisa de saludo, ni de nerviosismo. Era la sonrisa de alguien que sabe que ya ha ganado. Me senté en el banco designado para los demandados. Qué palabra tan fría para describir a una madre. Y recordé la primera vez que Patricia había pisado mi casa. Era diciembre de 2018. Miguel la había traído para conocerme después de 6 meses de noviazgo. Había llegado con un ramo de flores caras y una sonrisa que no llegaba a sus ojos, alabando mi cocido madrileño mientras en secreto fotografiaba cada rincón de la casa con su teléfono móvil. «¡Qué lugar tan auténtico, Carmen!», me había dicho. «Debe valer una fortuna en esta zona». El juez entró y todos nos pusimos de pie. Era un hombre de unos 50 años, con gafas pequeñas y una expresión que había visto demasiadas familias destruirse ante su estrado. Cuando se sentó y nos autorizó a hacer lo mismo, el silencio en la sala se volvió pesado como una manta húmeda. «Buenos días», dijo con voz neutra. «Estamos aquí para revisar la demanda de incapacitación presentada por don Miguel Morales Herrera y doña Patricia Ruiz Morales contra doña Carmen Dolores Herrera de Morales, con fecha de nacimiento 15 de marzo de 1950. Escuchar mi nombre completo pronunciado de esa manera, como si fuera una criminal, como si fuera una extraña en mi propia vida, me provocó un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta los dedos de los pies. Patricia soltó entonces esa carcajada. No fue risa nerviosa, fue triunfo puro, una risa que decía «por fin», una risa que resonó en las paredes de mármol como el eco de una bofetada. El abogado de Miguel se levantó y comenzó a leer la demanda con voz monótona. «Solicitamos que se declare la incapacidad de la señora Carmen Herrera para administrar sus bienes, dado su estado de deterioro cognitivo y su incapacidad para tomar decisiones racionales respecto a su patrimonio». Cada palabra era una puñalada envuelta en papel sellado. Mientras él hablaba, yo miraba a Miguel. ¿Recordaría el día que vendí mis joyas de boda para pagarle la matrícula de la universidad?
¿Se acordaría de las noches que pasé despierta cuidándolo cuando tuvo neumonía a los 12 años? ¿Tendría presente que hipotequé la casa 2 veces para ayudarlo a montar su primer negocio, que fracasó, y luego el segundo, que también fracasó? La casa de la calle Alcalá, mi refugio durante 45 años. El lugar donde Joaquín y yo habíamos sido felices, donde había criado a Miguel, donde había llorado la muerte de mi esposo, donde había envejecido creyendo que tenía un hogar seguro hasta el final de mis días. El salón con las cortinas de terciopelo granate que había bordado yo misma. La cocina donde cada domingo preparaba paella para Miguel y su familia. El dormitorio donde aún guardaba la ropa de Joaquín porque no tenía corazón para deshacerme de ella. Patricia volvió a reír cuando el abogado mencionó la obsesión poco saludable de la demandada por conservar objetos sin valor sentimental. Yo sabía exactamente a qué se refería. Mi colección de figuras de porcelana que había heredado de mi madre, las cartas de amor que Joaquín me escribía cuando éramos novios, los dibujos que Miguel había hecho en el colegio y que yo había enmarcado con tanto orgullo. Objetos sin valor, había dicho Patricia la última vez que había venido a cenar. Carmen, esto parece un museo de los horrores. No sé cómo puedes vivir rodeada de tantas cosas viejas. Miguel no había dicho nada, solo había asentido mientras cortaba su filete, evitando mi mirada. Ahora, sentada en esa sala fría, entendí que no era la primera vez que hablaban de mí como si fuera un problema que resolver. ¿Cuántas conversaciones habían tenido sobre mi incapacidad? ¿Cuántas veces había sido tema de sus cenas íntimas? ¿Desde cuándo mi existencia se había convertido en un obstáculo para sus planes? El juez me miró directamente por primera vez. «Señora Herrera, ¿entiende usted por qué está aquí hoy?» Mi voz salió más firme de lo que esperaba. «Sí, señor juez. Estoy aquí porque mi hijo y su esposa quieren que me declaren loca para quedarse con mi casa». Patricia dejó de sonreír. El silencio que siguió a mis palabras fue ensordecedor. Patricia se removió en su asiento como si hubiera recibido una bofetada invisible, mientras Miguel por fin levantó la cabeza para mirarme con esos ojos que una vez fueron míos, que ahora parecían los de un extraño que había aprendido a mentir con demasiada facilidad. El abogado de ellos carraspeó y continuó leyendo su lista de acusaciones fabricadas. La demandada muestra comportamientos erráticos, como hablar sola, olvidar fechas importantes y mantener la casa en condiciones de insalubridad. Cada mentira caía como una gota de veneno en mis oídos. ¿Hablar sola? Por supuesto que hablaba sola. Era la única conversación sincera que tenía desde que Joaquín murió hace 5 años. ¿Olvidar fechas? Jamás había olvidado un cumpleaños de Miguel, ni una cita médica, ni el aniversario de la muerte de mi esposo. Mientras el hombre seguía inventando mi deterioro mental, mi mente viajó 40 años atrás, cuando Miguel tenía 5 años y se rompió la pierna jugando en el Parque del Retiro. Yo trabajaba 12 horas diarias limpiando oficinas en Azca para poder pagar el alquiler de nuestro pequeño piso en Lavapiés, pero durante 2 meses dejé todo para cuidarlo. Me quedé sin trabajo, sin ahorros, pero mi niño se recuperó. Joaquín vendió su bicicleta, su única afición, para comprar las medicinas que la Seguridad Social no cubría. ¿Recuerdas, Miguel? Pensé mirándolo fijamente. ¿Recuerdas cuando me pediste dinero para casarte con Patricia y yo empeñé el anillo de compromiso que me dio tu padre? Era un anillo sencillo, de oro blanco con un diamante pequeño, pero era lo único valioso que tenía. Lo llevé a la casa de empeños de la calle Montera y acepté la mitad de su valor real sin regatear. Con ese dinero, Miguel pudo alquilar el salón del Hotel Villamagna, donde Patricia había insistido en celebrar su boda. Patricia había querido todo perfecto. Flores importadas de Holanda, un vestido de novia de diseñador, una lista de invitados que incluía gente que ni siquiera conocía bien. «Es que una boda solo se hace una vez, Carmen», me había dicho con esa voz dulce que utilizaba cuando quería algo. «Tú entiendes lo importante que es para una mujer». Yo entendía, claro que entendía. Por eso trabajé turnos extra durante 6 meses. Por eso comí arroz con huevo casi todas las noches. Por eso le dije a Miguel que sí cuando me pidió que firmara como avalista del préstamo que necesitaban para completar el pago. El juez interrumpió al abogado. «¿Tienen alguna evidencia médica que respalde estas acusaciones?»
Estamos en proceso de obtenerla, señoría, respondió el hombre sin inmutarse. Pero los testimonios familiares son claros y consistentes. Testimonios familiares. ¿De qué familia hablaba? ¿De Patricia, que había llegado a nuestras vidas hacía apenas 5 años? ¿De Miguel, que me visitaba una vez al mes y se quedaba el tiempo justo para tomar un café y preguntarme si necesitaba algo, pero que se iba antes de que pudiera contarle realmente cómo me sentía? Recordé la Navidad pasada. Había preparado la cena durante 2 días. Cochinillo asado al estilo segoviano, su plato favorito desde pequeño, turrón casero, polvorones que había aprendido a hacer de mi suegra. La mesa estaba puesta para 6 personas porque Patricia había prometido traer a sus padres. Llegaron 2 horas tarde, cuando la comida ya estaba fría. Patricia estuvo toda la cena hablando por teléfono sobre un viaje a las Maldivas que estaban planeando, mientras Miguel revisaba constantemente su móvil. Se fueron antes de los postres alegando que tenían otra cena familiar. Yo me quedé sola recogiendo los platos intactos, envolviendo la comida que nadie había probado realmente, apagando las velas que había encendido con tanta ilusión. Esa noche lloré por primera vez desde el funeral de Joaquín. No por la soledad, sino por la certeza de que mi hijo ya no me veía como su madre, sino como una obligación de la que había que ocuparse de vez en cuando. «Señora Herrera», me dijo el juez directamente, ¿puede contarnos en sus propias palabras cómo ha sido su relación con su familia en los últimos años? Me puse de pie lentamente, sintiendo el peso de mis 73 años en las rodillas, pero también sintiendo una extraña fuerza que no sabía que aún tenía. Señoría, durante 48 años he sido madre. He dado todo lo que tenía, y mucho de lo que no tenía. He vendido, empeñado y hipotecado todo lo que poseía para que mi hijo tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Patricia me miraba con esa sonrisa condescendiente que ya conocía demasiado bien. La misma sonrisa que había puesto cuando me sugirió que sería mejor que vendiera la casa y me mudara a una residencia. Por tu propia seguridad, Carmen. A tu edad, vivir sola en una casa tan grande es peligroso. Además, piensa en todo el dinero que gastarías si tuvieras que pagar a alguien para que te cuidara. ¿Y dónde estaría ese dinero?, le había preguntado yo. En un fondo de inversión que Miguel administraría por ti, había respondido ella, como si fuera lo más natural del mundo. Así no tendrías que preocuparte por nada, no preocuparme por nada, no decidir por nada, no existir, básicamente. Hace 3 meses, continué dirigiéndome al juez, mi nuera me visitó para decirme que había encontrado una residencia preciosa en Alcorcón. Me enseñó fotos en su teléfono, habitaciones compartidas, comedores comunitarios, actividades dirigidas para personas de la tercera edad. Cuando le pregunté cuánto costaba, me dijo que no me preocupara, que el dinero de la venta de mi casa lo cubriría perfectamente. Miguel se movió incómodo en su asiento. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron y vi algo que podría haber sido vergüenza, pero que se desvaneció tan rápido que pensé que lo había imaginado. ¿Y qué respondió usted?, preguntó el juez. Le dije que mi casa no estaba en venta, que Joaquín y yo la habíamos comprado para vivir en ella hasta el final de nuestros días, y que yo pensaba cumplir esa promesa. Mi voz se hizo más firme. Patricia me dijo que era una tontería sentimental, que las casas son solo ladrillos y cemento, que lo importante es estar cómoda y segura. ¿Cómoda y segura?, pensé. ¿Cómo me había sentido cómoda y segura cuando, después de esa conversación, Patricia había empezado a traer especialistas a mi casa? Primero fue un tasador inmobiliario que dijo que había venido a revisar las instalaciones para el seguro. Luego un médico, amigo de la familia, que quería hacerme un chequeo general. Después un abogado que necesitaba actualizar algunos papeles de la herencia de Joaquín. Todos eran amables, profesionales, sonrientes. Todos me hacían preguntas que parecían inocentes, pero que ahora entendía que estaban diseñadas para encontrar grietas en mi competencia mental. ¿Qué día es hoy, Carmen? ¿Recuerda qué desayunó esta mañana? ¿Podría explicarme cómo maneja sus finanzas? Yo respondía con paciencia, creyendo que realmente se preocupaban por mi bienestar. No entendía que cada respuesta era una munición que estaban recolectando para usar en mi contra en esta misma sala, ante este mismo juez,
En este momento en que mi vida se estaba decidiendo sin que yo tuviera voz ni voto real. ¿Sabe usted por qué su familia considera que no puede cuidar de sí misma? Me preguntó el juez. Miré a Patricia, que ya no sonreía. Miré a Miguel, que evitaba mi mirada como cuando era niño y había roto algo. Miré al abogado, que revisaba sus papeles con fingida concentración. Señoría, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Creo que mi familia no considera que no pueda cuidar de mí misma. Creo que considera que cuidar de mí misma ya no les conviene. Las palabras que acababa de pronunciar cayeron sobre la sala como piedras en un estanque silencioso. Patricia se enderezó en su asiento, perdiendo por primera vez esa compostura calculada que había mantenido durante todo el proceso. Miguel cerró los ojos como si quisiera desaparecer, y el abogado dejó de fingir que revisaba sus papeles para mirarme con una expresión que oscilaba entre la sorpresa y el respeto. El juez se quitó las gafas y las limpió lentamente, ese gesto universal de alguien que necesita tiempo para procesar lo que acaba de escuchar. Explíqueme eso, señora Herrera. ¿Recuerda usted la última vez que su hijo la visitó sin pedirle algo a cambio? Me preguntó mi abogado de oficio, que por primera vez parecía realmente interesado en mi caso. La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago, porque me obligó a darme cuenta de algo que había estado negando durante años. Intenté recordar una sola visita de Miguel en los últimos 2 años que no hubiera estado precedida por una llamada telefónica que comenzara con «Mamá, necesito hablar contigo de algo importante». La última había sido en agosto. Miguel llegó un domingo por la tarde, sudoroso y nervioso, con una carpeta bajo el brazo. «Mamá, tengo una oportunidad de inversión increíble», me había dicho mientras yo le preparaba limonada casera en la cocina. «Es un negocio de importación con Patricia, pero necesitamos un aval para el préstamo del banco». Yo había dejado de cortar el limón y lo había mirado. «¿Cuánto dinero, Miguel?» 30.000 euros. Pero es solo el aval, mamá. No tendrás que pagar nada. Es solo una garantía que el banco necesita. 30.000 euros. El valor aproximado de mi casa en ese momento, según el tasador que Patricia había traído meses atrás. La conversación había durado 3 horas, con Miguel explicándome las maravillas de importar artesanías mexicanas para vender en tiendas de Madrid. Patricia había aparecido a mitad de la charla, como si su llegada hubiera sido casualidad, con más papeles y gráficos que demostraban lo rentable que sería el negocio. ¿Y si algo sale mal?, les había preguntado. «Nada va a salir mal, Carmen», había respondido Patricia con esa sonrisa que ahora reconocía como pura manipulación. «Pero si por alguna razón loca el negocio no funcionara, nosotros nos haríamos cargo de todo. Tú no perderías ni un euro». Yo había firmado. Como siempre había firmado todo lo que Miguel me pedía, porque era mi hijo, y porque durante 48 años había creído que los hijos no traicionan a sus madres. El negocio de importación había durado exactamente 3 meses antes de complicaciones imprevistas con los proveedores, que lo habían llevado a la quiebra. El banco había empezado a llamarme en noviembre. «Señora Herrera», me había dicho una voz educada pero firme, «nos ponemos en contacto con usted porque el préstamo avalado con su propiedad tiene 3 cuotas vencidas. Necesitamos que se ponga al día con los pagos o procederemos según lo estipulado en el contrato». Cuando llamé a Miguel, su teléfono sonaba apagado. Cuando fui a su casa, Patricia me recibió en la puerta con cara de sorpresa fingida. «Ay, Carmen, Miguel no está. Se fue a Barcelona por trabajo. ¿Todo bien?» «El banco me llamó por el préstamo», le había dicho. «¿Qué préstamo?», me había preguntado, pestañeando con inocencia. «Ah, ¿te refieres al del negocio? Pero si eso ya se arregló, suegra. Debe ser un error». Pero no era un error. Durante las siguientes semanas, las llamadas del banco se hicieron diarias. Luego llegaron las cartas. Después, los requerimientos de pago. Miguel había desaparecido como si se lo hubiera tragado la tierra, y Patricia siempre tenía una excusa perfecta, que si estaba de viaje, que si estaba enfermo, que si estaba en reuniones importantes que no podía interrumpir. ¿Cuándo se dio cuenta de que la habían engañado?, me preguntó el juez. «El día que fui al banco a intentar entender qué estaba pasando», respondí. La empleada me enseñó los papeles que yo había firmado. No era solo un aval, como me habían dicho.
Era una hipoteca sobre mi casa. Con mi firma, había puesto mi hogar como garantía de un préstamo que no era para un negocio, sino para comprar un apartamento en la playa en Benidorm. El silencio en la sala se volvió denso como el aire antes de una tormenta. Patricia había perdido completamente la compostura y miraba a Miguel con una expresión que mezclaba pánico y furia. Miguel tenía la cabeza enterrada entre las manos. ¿Un apartamento en Benidorm?, repitió el juez. Sí, señoría. 30.000 euros para la entrada de un apartamento de playa que iban a usar como inversión. Cuando confronté a Miguel, me dijo que había sido idea de Patricia, que ella había insistido en que era una oportunidad única, que me lo habían explicado mal, pero que todo saldría bien. Recordé esa conversación. Había sido un martes por la noche. Miguel había aparecido en mi casa pasadas las 10, borracho y llorando. Perdóname, mamá. No quería que pasara esto. Patricia me convenció de que era lo mejor para todos. Dijo que después de vender el apartamento tendríamos dinero suficiente para comprar algo mejor para ti. ¿Algo mejor para mí?, le había preguntado. ¿Mejor que mi propia casa? Una residencia bonita, mamá. Un lugar donde no tengas que preocuparte por nada, donde haya gente cuidándote las 24 horas. Esa noche entendí que para mi hijo yo ya no era Carmen, su madre. Era un problema logístico que había que resolver de la manera más conveniente posible. Era una anciana que generaba gastos y preocupaciones, que ocupaba una casa demasiado valiosa para su utilidad real. ¿Qué hizo usted entonces?, continuó el juez. Intenté salvar mi casa. Trabajé limpiando casas por las mañanas y cuidando a la señora Fernández por las tardes. Dona Amparo, mi vecina del quinto, me conseguía trabajos de costura. Durante 4 meses conseguí pagar las cuotas del préstamo. Habían sido los 4 meses más duros de mi vida desde la muerte de Joaquín. Me levantaba a las 5 de la mañana para llegar a la casa de los Ruiz en Salamanca, donde limpiaba hasta mediodía. Después corría al metro para llegar a casa de la señora Fernández en Chamberí, una mujer de 86 años con Alzheimer que necesitaba compañía y supervisión. Por las noches, cosía hasta que los ojos me lloraban. Reparaba ropa, hacía arreglos, bordaba manteles por encargo. Mis manos, que habían estado suaves y cuidadas cuando Joaquín vivía, se llenaron de cortes y callos. Mi espalda protestaba cada mañana cuando me levantaba. Adelgacé 8 kilos porque a menudo me quedaba sin dinero para comprar comida después de pagar las cuotas. Pero había conseguido mantener mi casa, hasta que Patricia decidió que mi esfuerzo era patético y degradante para toda la familia. ¿Es verdad que la señora Ruiz la despidió porque usted mostró signos de confusión mental?, preguntó el abogado de Miguel, leyendo de sus notas. Eso es mentira, respondí con firmeza. La señora Ruiz me despidió porque Patricia fue a hablar con ella. Le dijo que yo estaba empezando a mostrar síntomas de demencia, que era peligroso dejarme sola con responsabilidades, que podrían tener problemas legales si me pasaba algo mientras trabajaba en su casa. La cara de Patricia se descompuso completamente. Miguel la miró con una expresión de horror que sugería que esta información era nueva también para él. ¿Tiene alguna prueba de eso?, preguntó el juez. La señora Ruiz me lo contó todo cuando fui a buscar mi último sueldo. Me dijo que lo sentía mucho, pero que no podía arriesgarse. Patricia le había mostrado un informe médico que supuestamente demostraba mi deterioro cognitivo. ¿Qué informe médico?, preguntó mi abogado. Uno que yo nunca había visto, firmado por un doctor que yo no conocía, con fecha de una consulta a la que nunca había asistido. El juez se inclinó hacia adelante en su asiento. ¿Está usted acusando a su nuera de falsificar documentos médicos? Estoy diciendo que alguien falsificó documentos médicos, señoría, y que esa falsificación me costó mi trabajo, mi capacidad de pagar las cuotas del préstamo, y finalmente mi casa. Patricia se puso de pie de golpe. ¡Esto es ridículo! Esta mujer está claramente perturbada. Siéntese, le ordenó el juez con voz fría. Pero Patricia ya no podía controlar la situación como había planeado. Su máscara perfecta se había resquebrajado, y lo que se veía debajo no era bonito. ¿Sabe qué es lo más triste de todo esto, señoría?, dije mirando directamente a Miguel, que por fin había levantado la cabeza para enfrentarme. Que durante todos estos meses, mientras luchaba por salvar mi casa, mientras trabajaba hasta agotarme,
mientras pasaba hambre para pagar las deudas que ellos habían creado con mi nombre. Seguía creyendo que mi hijo me amaba. Seguía pensando que Patricia solo estaba confundida, que cuando Miguel se diera cuenta de lo que estaba pasando, vendría a ayudarme. Miguel abrió la boca como si fuera a decir algo, pero no salió ningún sonido. ¿Y cuándo dejó de creer eso?, me preguntó el juez con una gentileza que no esperaba. El día que perdí mi casa, y Miguel no contestó ni una sola de mis llamadas. El día que perdí mi casa fue un viernes lluvioso de febrero. Recuerdo cada detalle con una claridad que me duele. El sonido de las gotas contra las ventanas del salón, el olor a humedad que se filtraba por las juntas mal selladas, el frío metálico de las llaves en mi mano cuando las entregué al funcionario del juzgado. Había llamado a Miguel 17 veces ese día. Lo sé porque conté cada llamada rechazada en la pantalla de mi teléfono viejo, esperando que la 18ª fuera diferente. No lo fue. El funcionario, un hombre joven con cara de no haber dormido en días, me explicó con voz monótona que tenía 3 horas para recoger mis pertenencias personales. Solo lo que pueda llevar, señora. El resto quedará como parte de la garantía hasta que se resuelva la deuda. 3 horas para empacar 45 años de vida. 3 horas para decidir qué recuerdos merecían sobrevivir y cuáles podía abandonar para siempre. Subí a mi dormitorio con una maleta que Joaquín había usado en nuestro viaje de novios a San Sebastián, y me quedé de pie frente al armario abierto, paralizada por la imposibilidad de la tarea. ¿Cómo elegir entre la fotografía de mi boda y el último dibujo que Miguel me había hecho en el colegio? Entre el rosario de mi madre y la carta que Joaquín me escribió cuando le diagnosticaron el cáncer. Entre el vestido que usé para la graduación de Miguel y la manta que había tejido durante los largos meses de quimioterapia de mi esposo. Al final, metí en la maleta lo primero que toqué, sin mirar, porque cualquier decisión consciente habría sido como elegir qué parte de mi alma amputar. Cerré la cremallera y bajé las escaleras sin voltear atrás, porque sabía que si lo hacía, no tendría fuerzas para irme. Doña Amparo, mi vecina del quinto, me estaba esperando en el portal con los ojos rojos y una bolsa de plástico llena de bocadillos. «Carmen, mi niña», me dijo abrazándome, «tienes mi sofá el tiempo que necesites». Su apartamento de 2 habitaciones ya albergaba a su hija divorciada y a sus 2 nietos, pero me ofreció su sofá como si fuera un palacio. Esa noche, acostada en ese sofá que olía a lavanda y a los años de Amparo, marqué el número de Miguel por última vez. Esta vez contestó. «¿Mamá?». Su voz sonaba extraña, como si hubiera estado bebiendo o llorando, o ambas cosas. «Miguel», susurré. «Perdí la casa». Silencio. «Miguel, ¿estás ahí?». «Sí, mamá. Estoy aquí. ¿Puedes venir?». «No sé dónde voy a ir. No sé qué voy a hacer». Otro silencio, más largo esta vez. Escuché voces de fondo, y reconocí la de Patricia diciendo algo que no pude entender. «Mamá, escucha. Patricia dice que podemos ayudarte a encontrar una residencia. Una bonita, donde estés cómoda. Miguel, soy tu madre. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Lo sabes realmente? Mamá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Más difícil. Para él». Colgué el teléfono y no volví a llamarlo. Los días siguientes pasaron como una pesadilla borrosa. Amparo me cuidaba como si fuera su propia madre, preparándome tés de manzanilla y obligándome a comer aunque todo me supiera a cartón. Sus nietos, Pablo y Lucía, de 8 y 10 años, me trataban con la delicadeza instintiva que tienen los niños hacia las personas heridas. «Abuela Carmen», me dijo Lucía una tarde mientras yo miraba por la ventana sin ver nada. «Mi mamá dice que las personas malas a veces ganan, pero solo por un rato. ¿Crees que es verdad?». La miré, con sus coletas despeinadas y su sonrisa desdentada, y por primera vez en semanas sentí algo parecido a la esperanza. «Creo que tu mamá es muy sabia. Fue Pablo quien me trajo las noticias una semana después. Había estado jugando en el parque cuando vio a Miguel y Patricia saliendo de un Mercedes nuevo, plateado y reluciente. Parecían muy contentos», me dijo, y la señora llevaba un abrigo que brillaba como las estrellas. Esa noche, Amparo se sentó conmigo en la pequeña terraza de su apartamento, fumando uno de sus cigarrillos de domingo mientras yo bebía manzanilla.
Carmen, mi niña, me dijo, ¿sabes qué es lo que más me duele de todo esto? ¿Qué? Que tú sigues esperando que Miguel aparezca por esa puerta pidiendo perdón. Tenía razón. A pesar de todo, a pesar de las mentiras y las traiciones y la casa perdida, una parte de mí seguía esperando que sonara el timbre y fuera él, con flores en la mano y lágrimas en los ojos, diciéndome que había sido un terrible error, que había recuperado mi casa, que Patricia estaba fuera de nuestras vidas para siempre. Pero pasaron los días, y luego las semanas, y Miguel no vino. En su lugar, llegó una carta certificada. La trajo el cartero un martes por la mañana, y Amparo firmó por mí porque mis manos temblaban demasiado para sostener el bolígrafo. El sobre era pesado, oficial, con el membrete de un bufete de abogados que no reconocí. Dentro había una demanda de incapacitación. En vista del deterioro cognitivo evidente de doña Carmen Dolores Herrera de Morales, decía el documento con esa frialdad legal que convertía mi dolor en párrafos numerados, y considerando su incapacidad demostrada para administrar sus bienes de manera responsable, solicitamos que el tribunal declare su incapacidad legal y designe tutores apropiados para la administración de su patrimonio y cuidado personal. Los tutores propuestos eran Miguel y Patricia. Amparo leyó la demanda 2 veces antes de hablar. Carmen, me dijo finalmente, esto no es solo sobre dinero. Esto es sobre borrarte completamente. Tenía razón otra vez. No bastaba con haberme quitado mi casa. Ahora querían quitarme mi derecho a existir como persona autónoma, mi capacidad legal de tomar decisiones sobre mi propia vida. Querían convertirme oficialmente en lo que ya me habían hecho sentir, una carga, un problema, un obstáculo a sus planes que había que neutralizar legalmente. Esa tarde, mientras Amparo estaba en el mercado y los niños en el colegio, marqué el número de Patricia. Esta vez fui yo quien quería hablar. «Carmen», su voz sonaba sorprendida, casi divertida. «¿Cómo estás? Miguel me dijo que ya te habías instalado en tu nueva situación. Patricia, recibí los papeles». «Ah, eso». Su tono se volvió más profesional, más frío. «Mira, Carmen, sé que puede parecer duro, pero es lo mejor para todos. Tú incluida. ¿Lo mejor para mí es que me declaren incapaz? Carmen, seamos realistas. Perdiste tu casa por malas decisiones financieras. Estás viviendo en un sofá prestado. ¿Realmente crees que estás en condiciones de manejar tu vida?» Su lógica era perfecta y perversa al mismo tiempo. Había creado las condiciones de mi destrucción y ahora las usaba como evidencia de mi incompetencia. ¿Sabes qué es lo más gracioso de todo esto, Patricia?, le dije. ¿Qué? Que durante todos estos años he estado preguntándome qué había hecho mal como suegra. ¿Qué había hecho para que no me quisieras? Ahora me doy cuenta de que no se trataba de que no me quisieras. Se trataba de que me veías como un medio para conseguir lo que querías. Y ahora que ya no me necesitas, soy solo un estorbo. Carmen, estás siendo dramática. ¿Dramática? Patricia, me robaste mi casa, destruiste mi trabajo, falsificaste documentos médicos, y ahora quieres que un juez declare que estoy loca. ¿Cuál es la parte dramática? Silencio del otro lado de la línea. ¿Sabes qué más he descubierto?, continué. Que no eres la primera. He estado hablando con otras mujeres en mi situación. Mujeres cuyos hijos decidieron que sus madres eran demasiado problema y demasiado poco beneficio. El abogado que me asignaron me contó que los casos como el mío han aumentado un 300% en los últimos 5 años. Carmen, no sé de qué estás hablando. Estoy hablando de que esto no es amor familiar difícil, Patricia. Esto es abuso financiero sistemático. Y ahora voy a demostrarlo. ¿Vas a demostrarlo? ¿Con qué? ¿Con qué dinero vas a pagar abogados? ¿Con qué pruebas? Su voz había perdido toda pretensión de calidez. Ahora sonaba exactamente como lo que era, una depredadora que había sido descubierta. Con la verdad, le dije, y con testigos que tú no sabías que existían. ¿Qué testigos? Doña Amparo estuvo presente cuando el doctor Mendoza vino a verme supuestamente para ese informe médico que nunca pedí. Ella lo vio todo desde su mirilla. Vio cómo tú le pagaste en efectivo después de que él se negara a firmar nada, porque yo estaba perfectamente bien. Otro silencio. Este más pesado.
Ella también vio cuando trajiste al tasador que supuestamente venía por el seguro, cuando vinieron los abogados, cuando vinieron todos tus especialistas a preparar mi demolición. No tienes nada, Carmen. Tengo algo mejor que pruebas, Patricia. Tengo la verdad, y en 3 días voy a contársela a un juez. Colgué el teléfono y por primera vez en meses sonreí. Los 3 días que faltaban para la audiencia pasaron como si el tiempo hubiera cambiado de velocidad. Por las mañanas, los minutos se arrastraban como caracoles mientras yo repasaba una y otra vez lo que iba a decir ante el juez. Por las tardes, las horas volaban mientras doña Amparo me ayudaba a organizar los pocos documentos que había logrado salvar y a escribir una cronología de todo lo que había pasado. Carmen, mi niña, me decía mientras revisábamos las fechas en su mesa de cocina, rodeadas de papeles y tazas de café frío. Esto que has escrito aquí no es solo tu historia. Esto es un manual de supervivencia para todas las mujeres como nosotras. Amparo tenía razón. Durante esos días había empezado a entender que mi situación no era única ni accidental. Era el resultado de un sistema que convertía a las mujeres mayores en blanco fácil para familiares sin escrúpulos, especialmente cuando había propiedades de por medio. La noche antes de la audiencia, no pude dormir. Me quedé en el sofá de Amparo mirando el techo, escuchando los ruidos familiares del edificio. La señora del tercero que tosía, el estudiante del segundo que ponía música hasta tarde, el matrimonio del cuarto que discutía en voz baja sobre facturas, sonidos de vida normal, de gente que tenía hogares y rutinas y la seguridad de saber dónde iban a despertar mañana. Yo ya no tenía nada de eso, pero por primera vez en meses, no me sentía completamente perdida. Había algo diferente en mi pecho, algo que había estado ausente durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentía. Determinación. A las 5 de la mañana me levanté y me duché con el cuidado de alguien que se prepara para una batalla. Me puse el vestido azul marino que había salvado de mi casa. Me peiné el cabello hacia atrás con la severidad de una mujer que ya no tenía nada que perder, y me miré en el espejo del baño de Amparo. La mujer que me devolvió la mirada tenía 73 años, arrugas profundas alrededor de los ojos, y las manos marcadas por meses de trabajo duro. Pero también tenía algo en la mirada que no había visto en mucho tiempo. Fuerza. Joaquín. Susurré a mi reflejo. Hoy voy a pelear por las dos. Y ahora estaba aquí, en esta sala fría del tribunal, viendo cómo Patricia perdía su compostura perfecta, mientras el juez tomaba notas de todo lo que yo le había contado. Miguel seguía sin mirarme directamente, pero había algo en su postura que sugería que tal vez, por primera vez, estaba empezando a entender realmente lo que había hecho. Señora Herrera, me dijo el juez después de que terminé de explicar la conversación telefónica con Patricia, estas son acusaciones muy serias. ¿Tiene alguna forma de probar lo que está diciendo? Sí, señoría, respondí, y saqué de mi bolso una pequeña grabadora que Amparo me había prestado. Patricia no sabía que estaba grabando nuestra conversación telefónica. El abogado de Miguel se puso de pie inmediatamente. Protesto. Una grabación sin consentimiento no es admisible como prueba. En España, dijo mi abogado de oficio con una seguridad que no le había visto antes, las grabaciones realizadas por una de las partes de la conversación son admisibles cuando se trata de defender derechos fundamentales amenazados. Además, señoría, mi cliente estaba defendiéndose de lo que constituye claramente un fraude sistemático. El juez asintió. Reproduzca la grabación. El sonido de la voz de Patricia llenó la sala. Carmen, seamos realistas. Perdiste tu casa por malas decisiones financieras. Estás viviendo en un sofá prestado. ¿Realmente crees que estás en condiciones de manejar tu vida? Y luego mi propia voz, más firme de lo que recordaba. Patricia, me robaste mi casa, destruiste mi trabajo, falsificaste documentos médicos y ahora quieres que un juez declare que estoy loca. La respuesta de Patricia fue devastadora. Carmen, no sé de qué estás hablando. ¿Vas a demostrarlo? ¿Con qué? ¿Con qué dinero vas a pagar abogados? ¿Con qué pruebas? Cuando la grabación terminó, el silencio en la sala era ensordecedor. Patricia estaba blanca como el papel, y Miguel tenía la cabeza entre las manos. Señora Ruiz, se dirigió el juez a Patricia.
¿Tiene algo que decir sobre lo que acabamos de escuchar? Patricia se puso de pie temblorosa. Esa conversación está sacada de contexto. Carmen estaba muy alterada. No entendía lo que yo trataba de explicarle. ¿Qué parte está sacada de contexto?, preguntó el juez. ¿La parte donde dice que la señora Herrera perdió su casa por malas decisiones? ¿O la parte donde le pregunta con qué dinero va a pagarse abogados? Señoría, intervino Patricia con voz quebrada. Todo lo que hemos hecho ha sido por el bien de Carmen. Ella no puede cuidarse sola. ¿Cómo se cuidó sola cuando trabajó 12 horas diarias para pagar las deudas que ustedes crearon con su nombre?, replicó el juez. ¿Cómo se cuidó sola cuando su nuera saboteó su empleo? En ese momento se abrió la puerta de la sala y entró doña Amparo. Había venido vestida con su mejor traje, el negro que usaba para ocasiones importantes, y caminaba con la dignidad de alguien que había vivido 80 años sin perder la decencia. «Disculpe, señoría», dijo mi abogado, «pero tenemos una testigo adicional». El juez autorizó que Amparo se acercara al estrado. Mientras prestaba juramento, me miró y me guiñó un ojo. Era el gesto más valiente que había visto en meses. «Doña Amparo Sánchez», dijo el juez leyendo su nombre, «¿qué puede contarnos sobre la situación de la señora Herrera?» «Señoría», comenzó Amparo con una voz clara y firme, «yo vivo en el mismo edificio que Carmen desde hace 15 años. He visto todo lo que ha pasado». Amparo contó cómo había observado las visitas de los especialistas que Patricia traía, cómo había escuchado las conversaciones en el pasillo, cómo había visto al doctor Mendoza salir del apartamento de Carmen con cara de disgusto, después de negarse a firmar un informe falso. «¿Vio usted el intercambio de dinero?», preguntó el juez. «Sí, señoría. La señora Patricia le ofreció un sobre al doctor en el rellano. Él lo rechazó y se fue. Después ella se quedó hablando por teléfono, muy alterada, diciendo que iba a buscar otro médico que fuera más cooperativo». Patricia se desplomó en su silla. Miguel la miraba como si la viera por primera vez. «¿Algo más que considere relevante?», preguntó el juez a Amparo. «Sí, señoría. Quiero que sepa que Carmen Herrera es la mujer más íntegra que conozco. Durante estos meses que ha estado en mi casa, ha insistido en limpiar, cocinar y ayudar con mis nietos, a pesar de que yo le dije que no era necesario. No es una mujer que necesite que nadie tome decisiones por ella». Cuando Amparo volvió a su asiento, el juez se dirigió directamente a Miguel. «Señor Morales, hasta ahora no ha dicho ni una palabra. ¿Tiene algo que añadir a todo lo que hemos escuchado?». Miguel se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban cuando se agarró al respaldo de la silla que tenía delante. «Señoría», dijo con voz quebrada, «creo que he cometido el error más grande de mi vida». Patricia lo miró con horror. «Miguel, no digas nada más. Nuestro abogado...». «Cállate, Patricia», la interrumpió Miguel con una firmeza que me sorprendió. «Ya has hecho suficiente daño». Se volvió hacia mí por primera vez en toda la audiencia. «Mamá», dijo, y su voz se quebró completamente. «Perdóname. Tienes razón en todo. Patricia me convenció de que estabas perdiendo facultades, de que era por tu bien, de que era lo mejor para todos. Pero nunca me dijo que había falsificado documentos. Nunca me dijo que había saboteado tu trabajo. Yo pensé que realmente necesitabas ayuda». «¿Y el apartamento en Benidorm?», preguntó el juez. Miguel cerró los ojos. «Eso fue idea de Patricia. Dijo que era una inversión, que con las ganancias podríamos pagar una residencia mejor para mamá. Yo fui un cobarde y un idiota. Miguel», le dije, y por primera vez en meses mi voz sonó maternal. «Ser idiota se puede perdonar. Ser cómplice de la crueldad, no». El juez tomó notas durante varios minutos mientras nosotros permanecíamos en silencio. Finalmente, se quitó las gafas y nos miró a todos. «Voy a suspender esta audiencia», anunció. «Necesito revisar toda la documentación presentada y los testimonios escuchados. Pero puedo adelantarles que lo que he visto y oído aquí hoy no tiene nada que ver con incapacidad mental, y sí tiene mucho que ver con abuso financiero y posible falsificación de documentos». Se dirigió directamente a Patricia. «Señora Ruiz, le recomiendo encarecidamente que busque asesoría legal independiente. Es muy posible que enfrente cargos penales». Patricia salió de la sala corriendo, sin mirar atrás.
Miguel se quedó de pie, mirándome con lágrimas en los ojos. Mamá, me dijo, ¿hay alguna forma de arreglar esto? Lo miré durante un largo momento. Este hombre de 45 años que lloraba como un niño era mi hijo, pero también era el hombre que había firmado los papeles para quitarme mi casa. Miguel, le dije finalmente, arreglar esto no depende de mí. Depende de ti. Salí del tribunal del brazo de amparo, sintiendo por primera vez en meses que podía respirar completamente. 3 semanas después de la audiencia suspendida, recibí una llamada que no esperaba. Era Miguel, pero su voz sonaba diferente, más pequeña, más quebrada, como si hubiera envejecido años en esos pocos días. Mamá, me dijo, necesito verte. Tengo que contarte cosas que debería haberte contado hace mucho tiempo. Quedamos en encontrarnos en el Café Central, ese pequeño local de la calle Atocha donde solíamos desayunar juntos cuando él era estudiante universitario y yo trabajaba en la limpieza de oficinas cercanas. Hacía más de 10 años que no pisábamos ese lugar, pero de alguna manera parecía apropiado que fuera allí donde mi hijo intentara explicarme cómo había llegado a traicionarme tan completamente. Llegué 10 minutos temprano y elegí la mesa del rincón, la misma donde nos sentábamos cuando él tenía 20 y tantos años, y me contaba sus sueños de montar un negocio, de casarse, de tener hijos, de darme nietos que llenarían mi vejez de alegría. Qué ingenua había sido al creer que el amor maternal era un escudo suficiente contra la codicia. Miguel apareció puntual, pero irreconocible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su traje, siempre impecable cuando estaba con Patricia, ahora parecía arrugado y descuidado. Se sentó frente a mí sin quitarse la chaqueta, como si planeara una huida rápida. Mamá, comenzó. Patricia se ha ido. ¿A dónde? No lo sé. Desapareció la noche después del juicio. Se llevó todo. La ropa, las joyas, el dinero de nuestras cuentas conjuntas. Hasta vendió su coche y el mío también, por lo visto. Su voz era un susurro. Dejó una nota diciendo que si yo era tan estúpido como para elegir a una vieja sobre nuestro futuro, me merecía quedarme sin nada. Una vieja. Así era como Patricia me había visto durante todos estos años. Y probablemente así se lo había transmitido a Miguel. No Carmen, no su suegra, no la madre del hombre que supuestamente amaba. Solo una vieja que era un obstáculo entre ella y el dinero. Miguel, le dije, ¿te das cuenta de que Patricia no desapareció por amor herido? Desapareció porque sabe que van a investigarla por fraude. Él asintió miserablemente. El abogado me dijo que es muy probable que la procesen. La falsificación de documentos médicos es un delito grave. Y lo del sabotaje laboral, eso también puede tener consecuencias penales. Pidió un café que no se bebió, mientras yo tomaba mi manzanilla y esperaba a que encontrara las palabras para lo que realmente había venido a decirme. Mamá, dijo finalmente, tengo que contarte cómo empezó todo esto. Y me lo contó. Todo. Con una honestidad brutal que no había visto en él desde que era adolescente. Me contó cómo Patricia había empezado a preguntarle sobre mi situación económica apenas llevaban 2 meses de relación. ¿Tu madre tiene ahorros? ¿La casa está pagada? ¿Hay más propiedades? Al principio, él había pensado que era curiosidad normal de alguien que quería conocer a la familia. Me contó cómo Patricia había insistido en que la llevara a almorzar conmigo cada fin de semana, no por cariño familiar, sino para evaluar minuciosamente cada objeto de valor en mi casa. ¿Ese cuadro es original? ¿Esas figuras de porcelana son antiguas? ¿Tu madre sabe cuánto valen? Me contó cómo Patricia había sugerido que yo estaba perdiendo facultades, mucho antes de que hubiera cualquier evidencia real. Fíjate cómo repite las historias, Miguel. Mira cómo se olvida de las cosas. A su edad, vivir sola es peligroso. ¿Y tú le creíste? Le pregunté. Quería creerle, admitió con la cabeza baja. Era más fácil pensar que tenías problemas que enfrentar el hecho de que mi esposa estaba planeando robarte. Me contó cómo Patricia había falsificado mi firma en documentos bancarios para acceder a información sobre mis cuentas, cómo había conseguido copias de las escrituras de mi casa a través de contactos en el registro de la propiedad, cómo había buscado médicos dispuestos a firmar informes falsos a cambio de dinero.
El doctor Mendoza no fue el único, me confesó. Patricia visitó a 5 médicos diferentes antes de encontrar uno que aceptara firmar un informe sin examinarte realmente. Le pagó 2.000 euros. 2.000 euros por un papel que declaraba mi incapacidad mental. Ese era el precio que había puesto a mi dignidad, a mi autonomía, a mi derecho a existir como persona capaz. ¿Y el apartamento en Benidorm? Le pregunté. Miguel cerró los ojos como si la pregunta le causara dolor físico. No hay ningún apartamento en Benidorm, mamá. ¿Qué? Patricia se inventó todo eso. Los 30.000 euros los usó para pagar deudas de tarjetas de crédito que había acumulado antes de conocerme. Zapatos, bolsos, viajes, ropa. Estaba arruinada cuando llegó a mi vida, y vio en ti la solución a todos sus problemas. El café que Miguel no había tocado se había enfriado completamente, como su matrimonio, como la relación que habíamos tenido, como todas las mentiras que habían sostenido su vida durante los últimos años. Miguel, le dije, ¿sabes cuál es la parte que más me duele de todo esto? ¿Cuál? Que no es que hayas elegido a Patricia sobre mí. Es que hayas elegido ser cómplice de algo que sabías que estaba mal. Yo no sabía. Sí sabías. Lo interrumpí con firmeza. Tal vez no conocías todos los detalles, pero sabías que lo que estaban haciendo conmigo no era justo. Sabías que yo no estaba perdiendo facultades. Sabías que era capaz de cuidar de mí misma. Sabías que todo esto era una mentira para conseguir mi casa. Miguel empezó a llorar. No el llanto digno de un hombre que se arrepiente, sino el llanto desesperado de alguien que se ha dado cuenta de que ha perdido lo único que realmente importaba por algo que nunca fue real. ¿Qué puedo hacer para arreglarlo?, me preguntó entre lágrimas. Miguel, le dije, hay cosas que no se pueden arreglar. Puedes devolver el dinero. Puedes ayudar con las investigaciones legales. Puedes testificar contra Patricia. Pero no puedes devolver la confianza que destruiste. No puedes borrar los meses que pasé trabajando como una esclava para pagar deudas que ustedes crearon. No puedes devolverme las noches que lloré preguntándome qué había hecho mal como madre. Pero podemos intentar... No, lo interrumpí. No vamos a intentar nada. Tú vas a hacer lo correcto porque es lo correcto, no porque esperes que eso me haga perdonarte. Saqué de mi bolso una carpeta que había preparado esa mañana. Estos son todos los documentos relacionados con la hipoteca fraudulenta de mi casa. Vas a llevarlos a tu abogado y vas a hacer todo lo que sea necesario para anular esa deuda. Vas a poner mi casa de nuevo a mi nombre y vas a hacerlo sin esperar nada a cambio. Por supuesto, mamá, lo que sea. Además, continué, vas a testificar contra Patricia cuando la encuentren. Vas a contarle a la fiscalía todo lo que me has contado a mí. Vas a ayudar a que pague por lo que hizo, no solo conmigo, sino con todas las otras mujeres que puedan estar en mi situación. Miguel asintió vigorosamente, como si mi perdón dependiera de su entusiasmo. ¿Y después de eso?, me preguntó con voz esperanzada. Después de eso, Miguel, vas a irte. Vas a reconstruir tu vida lejos de mí. Vas a aprender a vivir con las consecuencias de tus decisiones. Y yo voy a aprender a vivir sin el hijo que creí que tenía. Mamá, por favor. Miguel, le dije poniéndome de pie. Te quise desde el momento en que naciste hasta el momento en que elegiste traicionarme. Eso no va a cambiar nunca. Pero el amor no significa que tenga que seguir siendo víctima de tu cobardía. Dejé dinero sobre la mesa para pagar mi manzanilla y caminé hacia la puerta. Miguel no me siguió. Cuando llegué a la calle, me volví para mirarlo una última vez a través del cristal del café. Estaba sentado exactamente como lo había dejado, con la cabeza entre las manos, rodeado de los restos de una vida que él mismo había destruido. Esa noche, de vuelta en el sofá de Amparo, llamé al abogado que el tribunal me había asignado. Señor Martínez, le dije, quiero retirar todos los cargos contra mi hijo. ¿Está segura, señora Herrera? Él era cómplice. Estoy segura. Miguel va a ayudar voluntariamente con la investigación contra Patricia, pero yo no quiero ser la madre que destruye a su hijo, aunque él haya estado dispuesto a destruirme a mí. ¿Y qué pasa con su casa? Miguel va a devolverla, no por orden judicial, sino porque es lo correcto. Señora Herrera, me dijo el abogado con admiración en la voz, es usted una mujer extraordinaria. No, le respondí.
Soy una mujer que ha aprendido la diferencia entre amar y permitir que abusen de mí. Colgué el teléfono y miré por la ventana de Amparo hacia las luces de Madrid. Por primera vez en meses, no estaba planeando mi supervivencia para el día siguiente. Estaba planeando mi libertad para el resto de mi vida. 6 meses después de aquella conversación en el Café Central, estaba de pie en el umbral de mi casa de la calle Alcalá, sosteniendo las llaves que creí que nunca volvería a tener. Miguel había cumplido su palabra. Los papeles legales habían sido procesados. La hipoteca fraudulenta había sido anulada, y mi nombre volvía a aparecer como única propietaria en la escritura. Pero la mujer que abría esa puerta no era la misma que había salido de ella 8 meses atrás con una maleta y el corazón roto. El interior de la casa olía a cerrado y a silencio, pero también a posibilidades. Durante la semana anterior, Amparo y sus nietos me habían ayudado a limpiar y ventilar cada habitación. Pablo y Lucía habían corrido por los pasillos gritando de alegría, como si fuera su propia casa la que había sido rescatada. «Abuela Carmen ya puede volver a casa», había gritado Lucía, y por primera vez en años, la palabra abuela no me había dolido, sino que me había llenado de una calidez que no recordaba. La primera cosa que hice al entrar fue ir directamente al salón y abrir todas las cortinas de par en par. La luz de octubre entró a raudales, revelando el polvo que flotaba en el aire como diminutas partículas de esperanza. Los muebles que Patricia y Miguel habían considerado sin valor seguían allí. El sofá de terciopelo granate que Joaquín y yo habíamos elegido para nuestra primera casa, la mesa de comedor donde habíamos celebrado tantos cumpleaños, las estanterías llenas de libros que nadie había querido robar porque no entendían que las historias no tienen precio en el mercado negro. Me quedé de pie en el centro del salón, girando lentamente para asimilar que esto era real, que había vuelto, que había ganado. Pero lo más sorprendente no era haber recuperado mi casa, era descubrir que la mujer que la habitaba ahora era completamente diferente. Esa tarde, mientras organizaba los pocos objetos personales que había logrado salvar, encontré en el fondo de mi maleta una fotografía que no recordaba haber guardado. Era de mi boda con Joaquín, pero no la típica foto formal. En esta, estábamos riéndonos porque el viento había despeinado mi velo y Joaquín intentaba arreglarlo sin éxito. Mis ojos en esa foto brillaban con una felicidad que no había visto en mi rostro durante años. Me senté en el sofá, sosteniendo la fotografía, y me pregunté cuándo había dejado de ser esa mujer que se reía con facilidad. ¿Había sido gradual? ¿O había habido un momento específico en que la alegría se había marchado? No importaba. Lo que importaba era que por primera vez en años sentía que esa mujer podía volver a existir. Al día siguiente tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí misma. Fui a una peluquería. No a la barata del barrio donde me cortaba el pelo desde hacía 20 años, sino a una elegante de la calle Serrano que había visto en una revista. Me gasté más dinero en esa visita de lo que solía gastar en comida en una semana, pero cuando salí con un corte moderno que enmarcaba mi rostro y mechas plateadas que hacían que mi cabello pareciera brillar, en lugar de simplemente estar gris, sentí como si hubiera recuperado una parte de mí misma que había enterrado bajo años de abnegación. La peluquera, una mujer joven con tatuajes en los brazos y una sonrisa genuina, me había dicho: «Señora, usted tiene unos ojos preciosos. Vamos a hacer que se noten». Y cuando me miré en el espejo al final, por primera vez en años no vi a una mujer mayor cansada. Vi a Carmen Herrera, una mujer que había sobrevivido a una guerra y había salido victoriosa. Esa semana también hice algo que no había hecho en décadas. Me compré ropa. No por necesidad, no porque la que tenía estuviera gastada, sino porque quería. Entré en El Corte Inglés con la determinación de alguien que va a una cita importante y me probé vestidos, blusas, pantalones, hasta zapatos con un pequeño tacón que me hacían sentir más alta y más segura. La dependienta, una señora de mi edad con el cabello perfectamente peinado, me ayudó con una paciencia que no esperaba. ¿Es para alguna ocasión especial?, me preguntó mientras yo me probaba un vestido azul eléctrico que nunca habría considerado antes. Sí, le respondí, para el resto de mi vida. Se rió como si hubiera hecho un chiste, pero yo hablaba completamente en serio.
Cada prenda que elegía era una declaración. Ya no iba a vestirme como una mujer que espera volverse invisible. Ya no iba a elegir colores apagados y cortes que ocultaran mi cuerpo como si fuera algo de lo que avergonzarme. El viernes de esa semana, Amparo vino a visitarme con una botella de cava y una sonrisa conspiradora. «Carmen, mi niña», me dijo mientras yo servía tapas en mi propia cocina por primera vez en meses. «Hay algo que quiero proponerte». «¿Qué?» «Mi prima Rosa tiene una academia de baile en Malasaña. Da clases de sevillanas para mujeres de nuestra edad. Dice que necesita más estudiantes». Amparo me miró con esos ojos brillantes que significaban que ya había tomado una decisión por las dos. Pensé que podríamos apuntarnos. «Amparo, yo no sé bailar». «¿Y qué?» «Yo tampoco. Pero tenemos 70 y tantos años. Hemos sobrevivido a matrimonios, hijos, traiciones y pérdidas. Creo que podemos sobrevivir a unas clases de baile». La idea me aterrorizaba y me emocionaba a partes iguales. Hacía décadas que no hacía nada solo por diversión, sin otro propósito que el placer de hacerlo. Durante años, cada decisión había estado dictada por las necesidades de otros. Las de Joaquín durante su enfermedad, las de Miguel durante sus crisis financieras, las de Patricia durante su campaña para robarme. «¿Cuándo empezamos?», le pregunté. La primera clase fue un desastre hermoso. Rosa, una mujer vibrante de 60 años con el cabello teñido de rojo y unas manos que parecían contar historias cuando se movían, nos recibió a 8 mujeres nerviosas en un estudio lleno de espejos y luz natural. «Señoras», nos dijo con acento andaluz, «vamos a olvidarnos de todo lo que nos dijeron sobre cómo deben comportarse las mujeres de nuestra edad. Aquí vamos a hacer ruido. Vamos a ocupar espacio. Y vamos a celebrar que seguimos vivas». Durante la primera hora tropecé más veces de las que pude contar. Mis pies parecían haber olvidado cómo seguir un ritmo, y mis brazos se movían como si pertenecieran a otra persona. Pero cuando Rosa puso la música, guitarra española que llenó el estudio con una pasión que había olvidado que existía, algo dentro de mí despertó. No era gracia lo que sentía, ni habilidad, era libertad. «Así, Carmen», gritó Rosa cuando finalmente logré completar una secuencia básica sin tropezar. «Con ese fuego, como si la vida dependiera de ello». Y de alguna manera, sí dependía. No mi supervivencia física, sino mi renacimiento emocional. Cada paso, cada palmada, cada movimiento de cabeza era una declaración. Sigo aquí. Sigo siendo mujer. Sigo siendo capaz de belleza y alegría. Después de la clase, mientras Amparo y yo tomábamos café en una terraza cercana, me di cuenta de que hacía horas que no pensaba en Miguel, en Patricia, o en todo lo que había perdido. Por primera vez en meses, había estado completamente presente en un momento de pura felicidad. «¿Sabes qué es lo mejor de esto?», me dijo Amparo. «¿Qué?». «Que lo estamos haciendo por nosotras. No porque nuestros hijos nos lo pidieran. No porque nuestros maridos lo aprobaran. No porque sea lo que se espera de nosotras. Solo porque queremos». Esa noche, sola en mi casa recuperada, me preparé un baño caliente, otro lujo que había olvidado que podía permitirme, y me sumergí en agua perfumada con sales que había comprado esa misma tarde. Mientras estaba allí, relajada por primera vez en años, pensé en todas las versiones de mí misma que había sido: la novia enamorada, la esposa devota, la madre sacrificada, la cuidadora incansable, la víctima silenciosa. Ahora era algo nuevo, una mujer libre. No libre de responsabilidades o de la realidad de tener 73 años en un mundo que a menudo trata a las mujeres mayores como si fueran invisibles, sino libre de la necesidad de complacer a otros a costa de mi propia dignidad, libre de la obligación de aceptar migajas de afecto de personas que me veían como un medio para conseguir sus objetivos, libre de tener que justificar mi existencia o mi valor ante nadie. Esa noche dormí en mi propia cama, en mi propia casa, siendo completamente mi propia persona por primera vez en décadas. Y cuando desperté al día siguiente, lo primero que hice fue mirarme en el espejo y sonreír. La mujer que me devolvió la sonrisa tenía 73 años, cabello plateado y líneas de expresión que contaban la historia de una vida vivida completamente.
pero también tenía algo en los ojos que había estado ausente durante años. Esperanza. «Buenos días, Carmen», me dije a mi reflejo. «¿Qué vamos a hacer hoy?» Las posibilidades parecían infinitas. Un año después, estoy sentada en la terraza de mi casa renovada, viendo el atardecer dorado de Madrid mientras tomo una copa de vino tinto que elegí solo porque me gusta el sabor, no porque sea barato o esté en oferta. A mis pies descansa una nueva compañera, Luna, una perra mestiza de ojos dulces que adopté del refugio hace 3 meses. No para llenar un vacío, sino para compartir la abundancia de amor que había descubierto que aún tenía para dar. La terraza es nueva. Bueno, siempre había estado ahí, pero durante décadas había sido un espacio olvidado donde guardaba trastos viejos y tendía la ropa. Ahora tiene plantas que yo misma elegí y planté, geranios rojos que brillan como pequeños soles, lavanda que perfuma las noches de verano, y una pequeña higuera que el jardinero me aseguró que daría frutos el próximo año. «Para entonces tendrás 75 años», me había dicho con una sonrisa. «¿Te parece demasiado mayor para comer higos de tu propio árbol?» Le había respondido que a los 75 pensaba estar más viva que nunca. Y ahora, mirando las primeras hojas verdes que empiezan a brotar, sé que era verdad. El sonido del timbre interrumpe mis pensamientos. Luna levanta las orejas, pero no se alarma. Ya conoce el ritmo de las visitas que recibo ahora. Podría ser Amparo, que viene a tomar té casi todas las tardes. Podría ser Rosa, mi profesora de baile, que a veces pasa a charlar después de sus clases. Podría ser alguna de las mujeres del grupo de apoyo que empecé a coordinar hace 6 meses. Mujeres que, como yo, habían descubierto que sus familias las veían más como patrimonio que como personas. Pero cuando abro la puerta, es Miguel. Ha pasado 8 meses desde la última vez que lo vi. Está más delgado, con canas prematuras que no tenía antes, y lleva en las manos un ramo de flores que reconozco inmediatamente. Margaritas blancas, mis favoritas, las mismas que me traía cuando era pequeño y había hecho alguna travesura. «Hola, mamá», dice con voz insegura. «¿Puedo pasar?» Lo observo durante un momento largo. Este hombre de 46 años que tiembla ligeramente en mi puerta era una vez mi bebé, mi niño, mi orgullo más grande. También fue la persona que estuvo dispuesta a declararme incapaz para robar mi casa. Ambas cosas son verdad, y he aprendido a convivir con esa contradicción. «Puedes pasar», le digo, «pero solo si entiendes que no es una reconciliación, es una conversación». Asiente agradecido y me sigue hasta el salón. Se queda de pie, mirando alrededor con expresión de sorpresa. La casa está irreconocible. Las paredes han sido pintadas en colores cálidos. Hay arte nuevo en las paredes, cuadros que compré porque me gustaban, no porque fueran baratos. Y todo el espacio respira una elegancia serena que nunca había tenido antes. Está preciosa», dice. «Gracias. ¿Quieres café? Por favor». Mientras preparo el café en mi cocina renovada, otra inversión en mí misma que me había dado un placer inesperado, Miguel se sienta en el sofá nuevo. No en el lugar que solía ocupar cuando venía con Patricia a planear mi destrucción, sino en el lado opuesto, como un invitado educado que conoce su lugar. «¿Cómo has estado?», me pregunta cuando vuelvo con las tazas. «Bien», respondo simplemente. «¿Y tú?». «Mamá, han sido los peores meses de mi vida». No respondo. He aprendido que el silencio es una herramienta poderosa, que no tengo que llenar cada pausa incómoda con palabras tranquilizadoras. «Patricia fue arrestada en Valencia hace 3 meses», continúa. «Estaba intentando hacer lo mismo con un hombre mayor que había conocido en Internet. Cuando la policía registró su apartamento, encontraron documentos falsificados de otras 5 víctimas. Otras 5. Patricia había sido una depredadora profesional, y yo había sido solo una más en su lista de objetivos. De alguna manera, esa información no me duele tanto como pensé que lo haría. Al contrario, confirma algo que había empezado a entender, que lo que me pasó no fue culpa mía. No fue porque fuera demasiado confiada o demasiado tonta. Fue porque me crucé en el camino de una criminal. Está en prisión preventiva», continúa Miguel. «Va a ser juzgada el próximo mes. Mi testimonio será una de las evidencias principales».
Bien, digo, espero que pague por lo que hizo, no solo conmigo, sino con todas sus víctimas. Mamá, dice Miguel, dejando la taza sobre la mesa con manos temblorosas. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que hice fue imperdonable, pero quería que supieras que he estado yendo a terapia. ¿Ah, sí? El psicólogo me está ayudando a entender cómo pude llegar a traicionar a la persona que más me amó en el mundo. ¿Cómo pude elegir ser cómplice de alguien que te estaba destruyendo? Me mira con ojos llenos de lágrimas. Mamá, no hay día que no me arrepienta. No hay noche que no me despierte pensando en cómo podría haber sido diferente si hubiera tenido el valor de enfrentar a Patricia desde el principio. Miguel, le digo con voz tranquila, el arrepentimiento es el precio que pagas por las decisiones que tomas. No es mi responsabilidad aliviarte ese peso. Lo sé, susurra. No estoy pidiendo que me perdones. Solo quería que supieras que entiendo lo que perdí. No solo tu casa o tu dinero. Te perdí a ti. Perdí a la única persona que me amó incondicionalmente, y la perdí por mi propia cobardía. Lo miro durante un largo momento. Este hombre que llora en mi sofá renovado es mi hijo, pero también es un extraño. Durante 46 años creí que lo conocía, que entendía su carácter, que podía predecir sus decisiones. Ahora sé que las personas pueden sorprenderte, para bien y para mal, incluso después de décadas. Miguel, le digo finalmente, te voy a contar algo que tal vez te ayude en tu terapia. ¿Qué? Durante meses después de que perdiera la casa, me torturé preguntándome qué había hecho mal como madre. Me pregunté si te había malcriado, si había sido demasiado permisiva, si no te había enseñado valores suficientemente sólidos. Miguel abre la boca para protestar, pero lo detengo con un gesto. Pero después me di cuenta de algo. Yo no fui una madre perfecta, pero fui una madre que te amó, que te cuidó, que se sacrificó por ti sin esperar nada a cambio. El hecho de que tú eligieras traicionar ese amor no es un reflejo de mi fracaso como madre, es un reflejo de tu fracaso como hijo. Las palabras caen entre nosotros como piedras en agua quieta. Eso significa, continúo, que tu redención tampoco depende de mí. Depende de ti, de las decisiones que tomes de ahora en adelante, de cómo elijas vivir con el conocimiento de lo que hiciste. Miguel asiente lentamente, como si finalmente entendiera algo que había estado eludiéndolo. ¿Hay alguna posibilidad? Comienza, pero no termina la pregunta. ¿De qué volvamos a ser madre e hijo como antes? No. Esa relación murió el día que decidiste que Patricia era más importante que yo. Mi voz es firme pero no cruel. Pero, ¿hay posibilidad de que construyamos algo nuevo, basado en respeto mutuo y límites claros? Eso depende de ti. ¿Qué tendría que hacer? Nada por mí, le digo. Todo por ti. Tienes que aprender a vivir con integridad, no porque esperes recompensa, sino porque es la única forma de vivir que vale la pena. Tienes que aprender a tomar decisiones difíciles cuando sea lo correcto, no cuando sea lo fácil. Me pongo de pie, indicando que la conversación ha terminado. Y, Miguel, si algún día decides volver a aparecer en mi vida, que sea porque has encontrado una manera de aportar algo positivo, no porque necesites algo de mí. Lo acompaño hasta la puerta. En el umbral, se vuelve hacia mí una última vez. Mamá, ¿eres feliz? La pregunta me sorprende con su simplicidad. Sí, le respondo. Y me doy cuenta de que es la verdad más pura que he dicho en años. Soy feliz. Después de que se va, vuelvo a mi terraza. El sol se ha puesto completamente, y las luces de Madrid brillan como estrellas terrestres. Luna viene a sentarse a mis pies, y le acaricio las orejas mientras reflexiono sobre la conversación. No siento la satisfacción de la venganza, ni la amargura del rencor. Siento algo mucho más poderoso: paz. Mañana es miércoles, lo que significa clase de baile. Pasado mañana tengo almuerzo con las mujeres del grupo de apoyo. El sábado, Amparo y yo vamos a Toledo en tren, solo porque nunca habíamos ido juntas y porque podemos. El domingo tengo una cita con un hombre encantador de 75 años que conocí en la biblioteca, que me invitó a tomar café después de descubrir que ambos leíamos el mismo libro de poesía.
Mi vida está llena de pequeñas aventuras y grandes alegrías que he elegido por mí misma, para mí misma. Levanto mi copa de vino hacia el cielo nocturno en un brindis silencioso, por las mujeres que aprenden que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, por las que descubren que la libertad no se regala sino que se conquista, por las que entienden que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. ¿Has vivido alguna vez una situación parecida? ¿O conoces a alguien que haya pasado por algo así? Cuéntamelo en los comentarios. Si esta historia te ha tocado el corazón, dale like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo.